Una cordial bienvenida a este segundo foro. Estamos todavía aceptando los ingresos de las personas que se están incorporando y mientras terminan de llegar, bueno, me imagino que una semana bastante cargada de trabajo, damos pues gracias que ya estamos al cierre y por supuesto queremos agradecerles muchísimo el que nos estén acompañando en esta actividad del Diplomado en Migración Laboral en su segunda edición. Un poco para ir visualizando el mecanismo, pues ayer teníamos la experiencia del primer foro. Un poco vamos a contemplar la dinámica para similar al anterior. Ustedes pues ya algunos pudieron darse una vuelta en el foro escrito correspondiente al tema número 2 y se habrán dado cuenta de que difiere un poquito del de ayer, ya que ahora tenemos preguntas generadoras que van a disparar la conversación. Sin embargo, también contamos con otra presentación mínima, pequeña, vinculada a la terminología que pues en el ámbito de la migración laboral es importante también compartirla. Entonces, para ir viendo un poco en detalle, les quiero compartir la pantalla para recordar también cómo vamos cómo vamos a seguir la dinámica de esta sesión. Ya tenemos entre nosotros a nuestro facilitador, el maestro Fabio Jiménez Castro. Él es el especialista regional de la Organización Internacional para las Migraciones. Está también acompañándonos Yanira, que es nuestra coordinadora administrativa académica, y también tenemos a Alejandra Vázquez. Saben ustedes que estamos nosotros acá a disposición para cualquier pregunta, comentario, y yo creo que ahorita ya están visualizando mi pantalla, ¿verdad? No logro saber si realmente ustedes la están viendo. Correcto. ¿La ven? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. El tema de este foro es Introducción a los mercados laborales y la caracterización de la población trabajadora migrante. Un poco vamos a seguir en los mismos tiempos. Ayer nos pasamos unos 15 minutos aproximadamente, pero básicamente abarcamos todo lo que estaba en la agenda. Y recordarles un poco mantener siempre el micrófono apagado. Ustedes pueden encontrar la casilla de chat donde pueden ir dejando sus comentarios y nosotros vamos a ir revisándolos. Igual pueden levantar la mano y presentar cualquier opinión o comentario en el transcurso de la sesión. Hay total libertad para ello. Por favor, les invitamos a que lo hagan. Y bueno, sin más, le damos entonces ahorita a nuestro facilitador para que pueda comenzar con las preguntas generadoras. Muchísimas gracias, Araceli. Muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias a las colegas de la OIM, Alejandra, a las colegas de YesPort también, de Anira, y a los demás que nos acompañan hoy, y sobre todo a ustedes, los participantes que se han sumado a esta segunda edición del diplomado. Y yo particularmente muy feliz con este cambio, con este nuevo espacio que tenemos en el diplomado, porque no lo tuvimos en la primera edición. En la primera edición generalmente eran presentaciones y videos y otros recursos alojados en la plataforma, y en esta ocasión, en esta segunda edición, creo que en parte por sugerencia también de los mismos participantes en el diplomado, decidimos introducir este espacio de un foro en vivo, un foro de discusión participativo. Entonces, realmente contento de poder participar esta noche con ustedes. Quisiera efectivamente seguir la dinámica que comentaba Araceli, en el sentido de repasar rápidamente algunos de los temas que planteamos en la sesión y por medio de las preguntas orientadoras, pero quiero salirme un poco también de ese esquema y ofrecer dos cosas adicionales. Uno, es una presentación que incluye
cerca de 30 conceptos básicos sobre migración laboral muy, muy puntuales, que para todos aquellos que trabajan en este tema o les interese profundizar en este tema puede ser una presentación muy útil, porque es la terminología que más comúnmente utilizamos, tanto a la hora de realizar estudios sobre esta materia, pero también de trabajar con los gobiernos en distintas áreas. No es una lista exhaustiva de conceptos, pero de los más comunes o importantes o digamos, frecuentes a la hora de trabajar en materia de migración laboral. Eso es una de las cosas que quisiera sumar a la presentación de hoy, además de abordar las preguntas generadoras. Y el otro tema es, hoy estaba leyendo un artículo muy interesante sobre los efectos que puede tener el teletrabajo. Probablemente ustedes coincidirán conmigo que el teletrabajo es una tendencia, pues, básicamente generalizada, universal en este momento para muchos sectores de la economía, sobre todo en los ámbitos profesionales, los servicios públicos, etc. Entonces, ¿qué efectos puede tener el teletrabajo en materia de regímenes migratorios laborales? Como, por ejemplo, algunos países, incluido Costa Rica y otros países, están valorando la posibilidad de ofrecer visas de trabajo para que personas del extranjero vengan a trabajar a Costa Rica a hacer teletrabajo. Algo muy interesante, y eso no lo registran muchos de los sistemas migratorios actuales. Entonces quiero de alguna manera que todos conversemos sobre cuáles pueden ser los posibles efectos de la situación actual generada por la pandemia en materia de migración laboral y de formas innovadoras de facilitar migración laboral regular, ordenada y segura. Eso es un poco lo que voy a hacer a lo largo de esta sesión, y por supuesto habilitar la participación de ustedes con más preguntas o comentarios. Las primeras preguntas generadoras que desarrollé en la sesión tienen el siguiente sentido. En primer lugar, se les preguntaba qué tipo de indicadores se utilizan en esta sección de los informes que compartí de la OIT y otros de la OIM y también de CEPAL para analizar la situación del empleo. Eso lo importante de esta pregunta o de esta sección tenía que ver, o de este ejercicio, era básicamente que ustedes se familiarizaran con el tipo de análisis que se realiza cuando abordamos un mercado laboral o cuando entendemos un mercado laboral. Y sobre todo, lo segundo importante es que entendieran digamos, que es un mercado laboral, pues un proceso, un sistema multifactorial donde intervienen evidentemente variables de carácter económico, pero también social, pero también demográfico, histórico, obviamente político y cada vez más migratorio. Entonces, la idea de que se familiarizaran con estos indicadores, más allá de entender cuál era el concepto o el uso de algún indicador puntual, era que vieran la complejidad del análisis del mercado laboral y todos los indicadores que se suelen utilizar para analizar la evolución y el estado actual de un mercado laboral, que además está cambiando. Hay algunos indicadores cada vez más nuevos que se están incorporando, pero nos parecía que estos eran los más importantes, y la mayoría de respuestas que vi en el foro apuntaban en buena dirección sobre estos indicadores. Araceli, una pregunta antes de continuar con esta parte del foro. La recomendación es que abramos el micrófono para que los participantes y las participantes puedan hacer alguna consulta puntual respecto a cada uno de estos temas, o prefieres que finalice esta sección y luego atiendo un par de preguntas que vi en el foro y después abrimos la discusión. Sí, buenas tardes. Disculpen, Araceli tiene problemas ahorita con el audio. Pero la idea es que los participantes puedan abrir el micrófono en cualquier momento que necesiten. Excelente. También está la opción de la mano que pueden levantar si necesitan pedir la palabra, y también la opción del chat, que el día de ayer también la utilizamos para dejar algunos comentarios. Excelente, Ale, muchísimas gracias. Entonces, aprovechando lo que nos decía Alejandra, por favor, siéntanse libres de hacer algún comentario o pregunta que trataremos de atenderlo rápidamente. Bueno, entonces ese era un poco el sentido. Como ustedes vieron, el informe sobre todo utiliza este tipo de indicadores porque se centra mucho en las variables más importantes del mercado laboral, como es la oferta de mano de obra o de fuerza laboral versus la demanda de esa mano de obra y fuerza laboral. Y entonces trata de medir un poco la evolución de ambas dimensiones del mercado laboral, y para
Otro tema importante, por ejemplo, el salario o los ingresos como factor que determina el equilibrio en ese mercado. Si vemos el mercado laboral efectivamente en ese sentido. La siguiente pregunta, no sé si puedes pasarlo, Araceli o Ale. Perdón. Exacto, era esa. Entonces, en primer lugar, entonces les decía, tenía que ver con cuáles eran los instrumentos que utilizamos desde el punto de vista analítico para valorar, medir, observar un mercado laboral. Entonces, tenemos esta lista de indicadores que ustedes básicamente identificaron en el informe. Y luego, precisamente utilizando uno de los informes más recientes de la OIT sobre la situación del mercado laboral en América Latina y el Caribe, las perspectivas laborales y sociales de América Latina y el Caribe, ¿cuál era? Yo quería posicionar como uno de los temas, ¿cuál era uno de los problemas o desafíos más importantes en materia del mercado laboral que claramente también afecta a los migrantes o a la población trabajadora migrante? Y ese efectivamente es el tema de la informalidad. ¿Hay algún participante que se atreva a decirnos cómo definir el concepto de informalidad? ¿Alguien quiere comentar en el grupo cómo entendemos el tema de informalidad? ¿Un voluntario o voluntaria? ¿No? Buenas tardes. Sin garantías Hola, de derecho. bien, exactamente, no hay un tema de garantía de derechos. Muchísimas gracias. Paolo, adelante. Sí, muy buenas. Los problemas asociados con con la informalidad, más que todo es, bueno, para el Estado, no perciben ingresos, ¿verdad? Ya que no hay pago de impuestos. Para el trabajador y para su familia no hay cobertura de seguro social. Y bueno, para el país en términos económicos, muy difícilmente con un alto nivel de informalidad, los países en vías de desarrollo vamos a poder salir adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Sí, es muy importante tener claro esta definición de informalidad y quisiera recordar los 4 pilares del concepto de trabajo decente, porque entonces podríamos usar ese marco del concepto de trabajo decente precisamente como espejo para decir lo que constituye o lo que representa la informalidad. Efectivamente, quizás ahí la única diferencia es el tema del empleo, porque efectivamente una persona en la informalidad puede tener empleo, pero no necesariamente tiene la garantía de ciertos derechos, como decía una de las primeras participantes que comentó, derechos relacionados con el tema de las vacaciones, con salario mínimo, con acceso a ciertos principios de asociación, etcétera, etcétera. No tiene esa garantía de derechos, pero tampoco efectivamente tiene deberes como el tema del pago de impuestos y una serie de compromisos que asume el trabajador también a nivel contractual, por ejemplo, porque la informalidad casi siempre carece de un respaldo contractual. Pero sí pensamos también en el otro pilar que tiene que ver con el tema de el diálogo social, por ejemplo, pero este es el 4.º pilar. Pensemos en el tercero, que es el tema de la representación. En la informalidad, que generalmente las personas trabajadoras que están en situación de informalidad no tienen la capacidad de organizarse y de representarse, como sí lo tenemos algunos trabajadores en una situación formal en el marco de una institución, sea un sindicato, una cooperativa, una asociación. Y finalmente, el tema del diálogo social. Difícilmente trabajadores y personas trabajadoras en situación de informalidad puedan acceder a un proceso de mecanismo de diálogo con los empleadores, con los trabajadores, que les garantice una situación de empleo estable, digna y decente. Entonces, efectivamente, lo que dicen los informes que utilizamos en esta sesión es que América Latina es una de las regiones en el mundo que tiene mayor nivel de incidencia de informalidad. Si tomamos entonces toda la población en edad de trabajar, a esa población en edad de trabajar la limitamos a la población que está efectivamente participando en el mercado de trabajo, y recuerden que la población que participa en el mercado de trabajo no son solamente los que tienen empleo,
son los que tienen empleo, pero también los que están buscando activamente empleo y están en incapacidad de trabajar. Entonces, si tomamos a toda esa población que está participando en el mercado de trabajo, lo que nos dice este informe es que una buena parte de esa población está en una situación de informalidad. Y los índices, como ustedes lo vieron, específicamente para el caso de América Central y en otros países de la región, son realmente altos. Estamos hablando, creo que el promedio para toda América Latina es de un 63% de informalidad. Estamos hablando de que de cada 10 personas trabajadoras, 6, o un poco más de 6, están en un mercado informal. Lo que esto significa en términos de la seguridad social, en términos de los sistemas de pensiones, en términos de la parte fiscal o impositiva. Es decir, es un daño sistémico al país o a los desarrollos de los países, porque no solo tiene efectos en la dinámica del mercado laboral, sino efectos también en la estabilidad financiera, los regímenes de pensiones, en el acceso universal a servicios de salud, etc. Y entonces, como bien decía ahora, creo que Paola al final, la informalidad tiene un enorme efecto en los niveles de desarrollo y crecimiento económico y social de nuestros países. Y pone a los trabajadores y a las personas trabajadoras en una situación de vulnerabilidad. Y lo que tenemos también especificado para la población trabajadora migrante es que ese nivel de informalidad incluso puede ser más alto. ¿Y por qué? Por diversas razones. En primer lugar, por lo menos en nuestra región, cuando digo nuestra región, sobre todo me estoy haciendo referencia a América Central y México, hay una importante parte de la población trabajadora migrante que se moviliza en condición de irregularidad. Entonces, es mucho más difícil que acceda a un trabajo formal si está en situación de irregularidad. Y además, en esa situación, la persona trabajadora no siempre tiene la tranquilidad o la seguridad de regularizarse por temor a un proceso de deportación, por ejemplo. Entonces, vemos aquí un doble perjuicio o un círculo vicioso, en el sentido de que la situación irregular en términos migratorios puede tener incluso también o puede sumarse a la realidad de un trabajo informal y además precario. Entonces, poniendo a los trabajadores migrantes, a una buena parte de los trabajadores migrantes, en una situación a veces de muchísimo riesgo, de muchísima vulnerabilidad. Entonces, como decíamos en la sesión, este es uno de los principales problemas del mercado laboral en América Latina y particularmente en nuestra región también. Estamos hablando de que algunos países tienen niveles de informalidad cercanos al 70-80%, un nivel de informalidad realmente. Podemos avanzar hacia, si no hay ninguna pregunta o comentario, podríamos avanzar hacia la próxima pregunta orientadora. Sí, efectivamente se preguntaba en las preguntas generadoras de la sesión si este informe particular de la OIT hacía referencia a algunos países de Centroamérica y bueno, confirma lo que estábamos conversando ahora. Algunos países presentan niveles mayores entre el 70 y el 80%, que además se suma a otros problemas estructurales, como son efectivamente el nivel de pobreza, el nivel de desigualdad. Por eso la importancia del índice multidimensional de la pobreza, porque nos permite entender cómo todas estas dinámicas afectan a la población de nuestros países. Yo creo, y ustedes coincidirán conmigo, que en una situación como la actual, en la que la pandemia está literalmente destruyendo las economías de nuestros países, este nivel de informalidad lamentablemente va a aumentar dramáticamente. Va a forzar a muchísimas personas que estaban en un empleo formal a iniciar, por ejemplo, un emprendimiento, un pequeño emprendimiento, y como bien decía el informe, una buena parte de las personas que tienen autoempleo o emprendimientos, una buena parte lo hacen en el sector informal. Si bien es cierto, es algo positivo y se fomenta el emprendimiento y el autoempleo, también es cierto que hay un nivel importante, sobre todo en nuestros países, de esas personas que lo hacen por subsistencia y que lo hacen por la necesidad de encontrar un medio de ingreso, aunque sea una situación precaria. Entonces, ahí también se presenta un alto nivel de informalidad. Y es previsible, según todas las estimaciones que han elaborado tanto CEPAL como la OIT y otras entidades, que en el marco de la pandemia vamos a ver este tipo de indicadores aumentar dramáticamente.
y entre la población migrante, eso es aún mucho más claro y prevemos que el impacto sea mucho más severo, porque como les decía, ya de por sí una buena parte de esa población migrante, sobre todo la que se moviliza en situación de irregularidad, casi siempre trabaja en el sector informal de la economía. Entonces habría que ver cómo podemos observar o medir ese efecto en la población migrante, pero todo apunta a que el nivel de informalidad en ese sector también va a aumentar. Yo creo que casi todos los países de la región presentan niveles superiores al 50%, con muy pocas excepciones. Creo que México, Costa Rica presentaban niveles inferiores al 50%, pero la gran mayoría de países, efectivamente la informalidad es un problema grave que debemos atender. Y la atención de la informalidad requiere esfuerzos de muchos sectores, el sector empleador, el sector privado, que a veces mm, permite cierto nivel de informalidad, pero que un nivel de mayor responsabilidad no debe permitir ese tipo de dinámicas en el mercado laboral, pero también es una responsabilidad del Estado verificar que se cumplan con los derechos de los trabajadores y particularmente también de los trabajadores migrantes para evitar que ese nivel de informalidad sea suficientemente alto. Y por supuesto de otras organizaciones que actuamos en el ámbito de la migración laboral y del trabajo, para ayudar a organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de trabajadores, etcétera, para garantizar el cumplimiento de sus derechos. Destacamos entonces en la primera pregunta cuáles indicadores se utilizaban para analizar la situación del mercado laboral de los países, con el objetivo de que entendieran la complejidad de la dinámica del mercado laboral y el tipo de información que se suele utilizar para analizarlo. Y también solicitábamos en este ejercicio hacer alguna referencia concreta a su propia realidad. Yo no sé si lo notaron, pero, y voy a hacer esto un link con algo muy importante, no sé si notaron en las discusiones de algunos de sus colegas y compañeros participantes y compañeras participantes, que en algunos países los datos son más fiables que en otros, o en algunos países los datos con que se cuentan son más recientes que en otros, ¿verdad? No tenemos una medición exacta para el mismo año de todos los países. Y esto tiene mucho que ver con algo que discutimos también en la sesión, que son los sistemas de información del mercado laboral. Entendiendo por sistema de información del mercado laboral el conjunto de instrumentos, instituciones y procedimientos que utiliza un país para generar información sobre el mercado laboral y compartir esa información con los tomadores de decisión y otros actores involucrados. Generalmente esos sistemas de información utilizan encuestas, registros administrativos, censos y otros, o encuestas especializadas, por ejemplo, encuestas de empleo específicas o encuestas a las empresas, para medir el comportamiento del mercado laboral. ¿Qué sucede? Que no todos los países utilizan esos instrumentos en la misma periodicidad, no todos los países utilizan las mismas metodologías y hay diversidad en la medición del fenómeno. Entonces, encontramos que también hay a veces cierta discrepancia entre los números, ¿no? A eso se suma condiciones estructurales, países con mercados laborales mucho más robustos o más dinámicos que otros, o más amplios o más pequeños que otros, o por ejemplo, países con mercados laborales que tienen una dinámica migratoria más estacional, menos estacional o más estructural que otros, y que eso afecta la dinámica del mercado laboral. Tal vez vieron en las presentaciones que en un recuadro específico, en un dato específico de la sesión, comentábamos los efectos que tiene la migración sobre las estadísticas laborales. Hay una característica de la migración laboral que representa todo un reto para las estadísticas laborales. ¿Alguien recuerda cuál puede ser esa característica de la migración laboral? Que representa todo un reto y es un desafío para la generación de información del mercado laboral. ¿Qué característica puede tener la migración laboral que afecte esto? Aquí veo en el chat, y en el caso de El Salvador nos encontraron enlaces a observatorios laborales. Ok, ahora, Salim, gracias. Ahora vamos a hablar de ese tema de los observatorios laborales, que efectivamente fue una de las preguntas y comentarios que dejaron en el foro. Hay una característica de la migración laboral que representa todo un reto para
las estadísticas laborales y para el estudio y el seguimiento del mercado laboral. Y es la estacionalidad. Es decir, es la condición que liga el mercado, la migración laboral a una condición propia de una dinámica productiva en una estación, en un momento del año, en un periodo del año. Y eso está ligado sobre todo a la dinámica de la producción agrícola. La producción agrícola es estacional por naturaleza. Entonces, en los periodos de cosecha hay una población importante que emigra al país de destino o que se moviliza entre los distintos países, incluso de cosecha a cosecha, de producto a producto, y eso hace que el seguimiento de esta población, que las estadísticas laborales que registren esta población sea realmente complejo, realmente difícil. Podemos avanzar hacia la siguiente pregunta, si les parece, si no hay ningún comentario o pregunta sobre este tema. En este caso, Fabio, ya vamos a entrar directamente a ver algunos de los comentarios que quedaron habilitados en la página. Sí. Estamos ahorita completando las 3 preguntas generadoras que habían quedado como ejercicio del tema y pues ahorita podemos también abrir los micrófonos. Les invitamos a que puedan también colocar en la casilla de chat todas las preguntas y comentarios, o si no también pues levantar la mano para poder hacer los comentarios. Ahorita tenemos en pantalla a Pablo Burgos. Me avisan por favor si lo logran visualizar. ¿Logran visualizar la pantalla donde está el comentario de Pablo Burgos? Creo que se perdió, Araceli. Ok, ahorita vamos de nuevo. ¿Hoy sí? Ahora sí, perfecto. Muy bien, Paolo Burgos de Honduras dice, definitivamente tanto Honduras como El Salvador comparten muchas similitudes sociales y económicas. Tengo una consulta y es, ¿cuál es la causa de tanta informalidad en El Salvador? En el caso particular de Honduras, hemos diagnosticado a través de retroalimentación con las gremiales empresariales que muchos empleadores temen a formalizarse debido a las altas cantidades de impuestos que deben pagarse a la administración tributaria, como las municipalidades, así como la alta discrecionalidad y excesiva burocracia a la hora de pagar impuestos y la inseguridad jurídica que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias. Una pregunta muy interesante y yo creo que más allá del caso específico de El Salvador, que tal vez algún colega de El Salvador pueda después aportar, yo quisiera hacer una respuesta más bien general a todos los países, y es que la informalidad responde a una combinación de variables históricas, sociales, demográficas, económicas y algo muy importante, educativas también, que probablemente afecten el nivel de acceso a empleos formales y también la dinámica misma del mercado laboral. Si tenemos un mercado laboral con un nivel importante de oferta de trabajo mediante empresas formalmente instaladas, en parte un poco el ejemplo que pones de Honduras a través del tema de impuestos, etcétera, afecta eso y afecta el nivel de informalidad. Voy a hacer una referencia que siga en la sesión, en el material de la sesión, y es lo siguiente. El mercado laboral, a diferencia de otros mercados, no funciona por la ley de la oferta y la demanda como pueden funcionar otros mercados. No funciona así. Es un mercado esencialmente regulado, donde el Estado y distintas entidades establecen una serie de condiciones, procedimientos, regulaciones que afectan la dinámica tanto de la oferta como de la oferta de fuerza laboral, de mano de obra, como de la demanda de esa oferta de mano de obra. E incluso establecen regulaciones en muchos países sobre el nivel de salario. Y recuerden que el salario es el factor que determina generalmente el equilibrio en el mercado laboral. Entonces, cuando tenemos regulaciones en nuestros países que nos dicen el salario mínimo es tal, eso condiciona la evolución del mercado de trabajo y por lo tanto puede afectar el nivel de informalidad. Cuando tenemos países, por ejemplo, donde el nivel de
protección social es alto y el financiamiento de esa protección social se da a través de cargas sociales o costos sociales que se suman al salario, eso también afecta el nivel de oferta laboral y por lo tanto de formalidad. Entonces, es una combinación probablemente de esos factores, Pablo, lo que en El Salvador habría que ver cómo se combinan para generar un alto nivel de informalidad. Y también yo diría que tiene que ver mucho con la estructura productiva. Habría que ver si la estructura productiva en términos de servicios, industria, agricultura y otros sectores, ha evolucionado con el tiempo y ha hecho que alguna población que antes trabajaba en un sector le costara incorporarse a nuevos sectores un poco más pujantes. Pienso, por ejemplo, la transición del sector que estaba, de la población que estaba en el sector agrícola y ganadería y pesca, movilizándose al sector de industria, que tiene una presencia importante en países como El Salvador. Entonces, y sí, eso ni qué decir, por ejemplo, los que incluso luego han podido transitar hacia el sector de servicios. Entonces, quizás en esa transición ha habido dificultad para una parte de la población de incorporarse a un mercado u otro de trabajo, en industria u otra, y ha terminado en la informalidad. Más bien yo invitaría, si hay alguna persona de El Salvador que tenga una idea específica de este tema, que nos pueda dar algún elemento de contexto nacional que pueda sumar a lo que estamos conversando, que son factores un poco más generales independientemente de todo. ¿No? Y lo que decías en el caso de Honduras es muy cierto y es lo que estoy diciendo en términos conceptuales como la regulación del mercado laboral. Efectivamente, la cantidad de impuestos, la cantidad de cargas sociales que se establecen en un mercado laboral en específico, generalmente por el Estado, tiene efectos directos en la evolución de la oferta o demanda de trabajo. Que dice Selim que efectivamente los pequeños productores agrícolas tradicionalmente han utilizado el comercio y informal, exacto, incluso hay una variable cultural histórica que también juega un poco en esta dinámica. Vean ustedes qué interesante, para también ligarlo a la situación que estamos viviendo en la actualidad, que una de las grandes medidas de respuesta de la gran mayoría de países en la respuesta socioeconómica para atender la pandemia fue alivianar o simplificar o disminuir este tipo de cargas, impuestos y costos de la contratación y de la protección social de trabajadores durante un periodo de tiempo X, medidas temporales en promedio, según un estudio del Banco Mundial, entre 3 y 6 meses. Los países adoptaron para bajar estas cargas sociales de tal manera que los empleadores no tuvieran que pagarlas y poder garantizar de esta manera un empleo mínimo durante la pandemia. Entonces, vean qué interesante el peso que tiene la regulación en el mercado laboral, que en situaciones como la actual es uno de los instrumentos de política más rápido que tuvo el Estado para decir, o los estados para decir, mientras esta situación esté, vamos a alivianar un poco la carga o a reducirla para que el empleo no se perjudique o la inversión no se perjudique. Comenta aquí Selim Selim Rodas que los pequeños productores agrícolas tradicionalmente han utilizado el comercio informal. Creo que el contrabando y la evasión fiscal de grandes importadores incentiva el comercio informal. Sí, efectivamente hay actores que se benefician de la informalidad. Y pasa lo mismo en materia de migración laboral. Lamentablemente, no todos, pero hay empleadores que se aprovechan de la situación de irregularidad de muchos trabajadores migrantes para no garantizar sus derechos, no pagar sus salarios mínimos, entre otros aspectos. Araceli, no sé si hay otro comentario o alguna participante que quiera comentar. Hay otro comentario, este ya no está en la presentación. Nosotros revisamos la plataforma en estos momentos y aquí hay otra pregunta, fuera de las 3 generadoras, y es, ¿por qué considera que en algunos países no se han tomado medidas para atacar una de las causas estructurales de la pobreza multidimensional, por ejemplo, el empleo informal, y solo se han atacado sus consecuencias, como la creación de programas especiales de salud o educación? Pues es una pregunta realmente importante y son las
preguntas que todos quisiéramos responder. Es decir, no necesariamente los países adoptan las mismas medidas o los mismos programas o las mismas formas de regulación del mercado laboral o de la economía o del modelo económico de la misma manera. Y aquí juega mucho, había un pequeño video, no sé si lo vieron, había un pequeño video muy interesante que hablaba sobre cuál es la dinámica de los mercados laborales. Y el video tenía unas figuras muy interesantes al final que decía que la dinámica de los mercados laborales se ve afectada por variables históricas, por modelos políticos o ideológicos o por estructuras de poder internas. Entonces, yo lo que podría decir es que el no tomar decisiones para atacar las causas estructurales de la pobreza en muchos de nuestros países, pues tiene que ver por una combinación de esos factores, por una incapacidad de algunos actores políticos para construir modelos de desarrollo mucho más inclusivos, por la presión o por el desarrollo de modelos económicos que algunas veces son excluyentes, por una combinación de esos factores. Y a su vez, esos problemas o esas causas o esos factores son explicados por otras razones, ¿no? Pero lamentablemente coincido en que la pobreza sigue siendo atacada en nuestros países en sus consecuencias y poco en sus causas. Y aquí tiene que ver algo y yo quisiera sugerirlo. ¿Cómo podemos ver si un Estado no está atacando las causas? Yo diría que, por ejemplo, la inversión en educación, la inversión en salud, son claros indicadores de si un país está buscando a mediano y largo plazo cambiar esa situación de pobreza estructural y multidimensional. A veces la inversión en programas sociales y en programas de transferencias condicionadas o en programas para beneficiar a los sectores más perjudicados a nivel social son importantes, pero las causas estructurales se rompen mediante medidas mucho más de largo plazo y más estructurales, como son, por ejemplo, una política educativa, una política de salud y una política de protección social mucho más robusta. Otra de las características, y disculpen que lo ligue mucho al contexto actual, pero creo que es importante, otra de las medidas que muchos países han adoptado como parte de la respuesta socioeconómica a la pandemia ha sido precisamente ampliar la cobertura de muchos de estos programas de beneficio social o transferencia social. Y aunque eso es necesario y útil e importante, creo que probablemente coincidirán conmigo en que no es sostenible en términos fiscales o financieros y que además no nos ayuda a aliviar las causas estructurales de la informalidad o la pobreza. Aquí vemos un comentario de don Ernesto Talavera, dice: en el caso de Nicaragua, la informalidad está ligada a que tenemos un tejido empresarial escaso para poder absorber la demanda laboral, donde la mayor parte de las empresas son micro que tienen un estatus informal. Efectivamente, no solo en el caso de Nicaragua, yo creo que esto es un buen ejemplo de lo que hablábamos sobre cómo la informalidad tiene que ver mucho con diversas variables, la estructura productiva del país, el parque empresarial del país, que efectivamente está compuesto en su gran mayoría por empresas pequeñas, empresas microempresas, que además una buena parte de ellas son informales, pues eso redunda en un alto nivel de informalidad. Y el nivel de la economía y la competencia o el nivel de competencia que puede haber en la economía efectivamente también afecta la oferta de trabajo disponible para que absorba la población. Y vean qué interesante que hace este comentario en esto, porque este factor, el tema de la oferta disponible de empleos en un país, es uno de los factores que puede ser considerado como un factor de expulsión de mano de obra. Cuando usted en su país no encuentra un sector económico en el cual desempeñarse, una actividad económica en la cual desempeñarse durante muchísimo tiempo, muchos años, probablemente motive a buscar en la migración laboral una alternativa de ingresos cuando en otro país pueden existir probablemente actividades económicas que sí le den trabajo. Entonces, este ejemplo que pone Ernesto, que creo que aplica para casi todos los países de la región, es un buen ejemplo para ejemplificar un típico factor de expulsión en materia de migración laboral. Tenemos dos preguntas más, Fabio. La primera es:
si se estima que más del 53% de la población ocupada en la región sigue teniendo un empleo informal, ¿cómo podemos crear casos de éxito de acuerdos bi- o multilaterales en materia laboral para personas migrantes? ¿Conoce algún caso de acuerdos bi- o multilaterales en materia laboral que hayan tenido éxito en esta y otra región del mundo? Sí, qué buena pregunta. Efectivamente, hay algunos ejemplos interesantes de programas de migración laboral o acuerdos de migración laboral que han atendido, digamos, de manera efectiva o exitosa los flujos de migración laboral. Antes de poner un ejemplo, quiero ver lo que comenta aquí Jessica. Igual en Honduras la oferta laboral no es suficiente para absorber una población adicionalmente 60% se encuentra entre 18 y 30 años y la mayoría con el nivel educativo promedio. Exacto, ese es el tema. Ahí claramente en este comentario de Jessica pueden ver cómo hay variables demográficas, sociales, económicas, educativas, combinadas para generar una situación de informalidad o de acceso a nivel de la participación laboral. Regresando al tema de migración laboral, bueno, hay varios ejemplos y voy a decir lo siguiente, difícilmente en materia de migración laboral encontramos un mecanismo, un acuerdo, un convenio perfecto, ¿verdad? Eso quisiera decirlo de entrada porque yo puedo citar algunos ejemplos que algunos de ustedes pueden decir, no, ese ejemplo no necesariamente es exitoso por esto y esto y esto. Digamos que en su gran mayoría los mecanismos existentes tienen ventajas y también tienen desventajas. Y también voy a decir otra cosa, que los estados pueden generar algún tipo de mecanismo, programa o acuerdo de migración laboral, incluso con las mejores condiciones, regulaciones, intenciones, y siempre podemos encontrar actores específicos, empleadores específicos, que abusen o no respeten esas normas y abusen de los respetos o no respeten los derechos de los trabajadores migrantes. Entonces, con estas dos salvedades y anotaciones, voy a citar, por ejemplo, un caso en Centroamérica y un caso en México y Norteamérica, México y Canadá y Estados Unidos. En el caso de Centroamérica, el acuerdo de codesarrollo, tal vez los colegas de Costa Rica y Nicaragua que están aquí presentes en el grupo, lo conocen, el acuerdo, convenio o mecanismo de codesarrollo consiste en un procedimiento bilateral en el que población trabajadora migrante de Nicaragua se regulariza en Costa Rica para trabajar particularmente en el sector agrícola. Entonces, se hace de manera coordinada los empleadores en Costa Rica, las empresas, las fincas, los productores, le dicen a las autoridades costarricenses, necesitamos esta cantidad de trabajadores migrantes, casi siempre son trabajos temporales, así que por favor coordine con las autoridades de Nicaragua digamos, la movilización de estos trabajadores. Entonces, efectivamente, en un esfuerzo coordinado con las autoridades de Nicaragua, se identifican estas personas y se movilizan estas personas en un convenio llamado Codesarrollo. Entonces, este convenio permite una gestión más o menos ordenada de la migración laboral en la frontera norte de Costa Rica, entre Nicaragua y Costa Rica. En el caso de México y Canadá, tienen el famoso programa temporal de trabajadores agrícolas que permite la contratación de trabajadores mexicanos para participar en la cosecha, en la producción agrícola en Canadá, que también es uno de los programas más antiguos y ha sido reconocido también como uno de los programas más, digamos, más estables en el tiempo, aunque también debemos decir con algún nivel de crítica importante, con algún nivel de observaciones sobre posibilidades de violaciones de derechos de los trabajadores migrantes en el marco de este programa, pero que, como decía al inicio, no necesariamente se puede determinar si es una causa del programa o si es una dinámica específica de algún sector, de alguna empresa en particular. Tenemos también el modelo de visas que pone Estados Unidos para el trabajo agrícola y para el trabajo no calificado, que permite la movilidad o la migración laboral regulada. Vamos a iniciar ahora próximamente en Costa Rica y Panamá, entre Costa Rica y Panamá, una experiencia muy interesante de gestión de la migración laboral indígena para venir a trabajar a la cosecha del café, a la colecta del café.
A diferencia del modelo con Nicaragua, en el caso de Panamá y Costa Rica, no se tiene una coordinación binacional, sino que la coordinación es más del lado costarricense. Cuando las personas migrantes indígenas, trabajadores migrantes indígenas, ingresan al territorio costarricense, se benefician de una serie de condiciones y derechos bajo este esquema. Pero lo ideal es que sea parecido a lo que se ha hecho con Nicaragua en otro momento. Es todo un reto la migración laboral gestionada de manera bilateral, binacional o multilateral. Un ejemplo multilateral interesante, lo que tienen los países del CARICOM o algunos países del CARICOM, que es el acuerdo de libre movilidad de personas, de trabajadores migrantes. Una persona en el Caribe, en algún país del Caribe, miembro del CARICOM, puede trabajar en otro país miembro del CARICOM. Y eso sobre todo le permite a trabajadores medianamente o altamente calificados movilizarse entre un país y otro. Ustedes tal vez vieron al final de la presentación de la sesión 2 que una de las formas de caracterizar a la población trabajadora migrante es por el nivel educativo, el nivel de calificación, perdón. Pueden ser altamente calificados, medianamente calificados o no calificados. Bueno, los trabajadores que se acogen al programa de libre movilidad en el Caribe, sobre todo son trabajadores altamente calificados, ¿no? Que ya tienen formación universitaria o técnica y demás. Estamos haciendo un estudio, esto es un paréntesis, anuncio muy interesante sobre los mecanismos que permiten la migración laboral en Centroamérica y el Caribe, Mesoamérica y el Caribe, y esperamos que ese estudio esté ya disponible en los próximos meses, donde hacemos todo un recuento de cuáles son esos mecanismos, si están funcionando o no funcionan, por qué funcionan, cómo funcionan en los países. Entonces, de alguna manera ese estudio va a atender un poco esta consulta. Hay una presentación que tal vez Araceli me avisas cuando tenga un poquito de tiempo disponible para comentar esta presentación y rápidamente mostrar cuáles son esos instrumentos, como por ejemplo los acuerdos bilaterales que se presentan ahora. Adelante, Fabio, puede compartir la presentación. Gracias. Gracias. Entonces voy a aprovechar para compartirla precisamente a raíz de este tema que acaban de comentar. Déjenme a ver si era esta. En lo que usted busca, voy a dar lectura a un comentario que está en el chat de parte de Jessica. Dice, igual en Honduras la oferta laboral no es suficiente para absorber a toda la población. Adicionalmente, el 60% se encuentra entre 18 y 30 años y la mayoría con un nivel educativo promedio de nivel medio. Muchas personas por eso emigran. Sí, totalmente de acuerdo. Araceli, una pregunta. Creo que para poder compartir, tendrías que, o yo sí puedo compartir de acá. Sí, desde ahí lo puede compartir. Justo ahorita ya lo estamos viendo en pantalla. Claro, pero estoy proyectando otros temas y esos no son los que, por alguna razón, se están proyectando otros materiales. No sé por qué. Bueno, denme un segundo. Es que es una presentación muy interesante que no sé por qué no estoy proyectando. Si es la única que tengo abierta aquí. Creo que está como proyectando presentaciones que tengo en el Teams y no necesariamente presentaciones que tengo en mi computadora. Yo creo que, déjenme ver si es esta. Y ahora sí la ven. Ahora vemos conceptos básicos de migración laboral. Exactamente. Entonces, bueno, vean, esta es una presentación que elaboramos en el Programa Regional sobre Migración, Mesoamérica y el Caribe, con una serie de conceptos básicos que les decía. Y les quiero mostrar un poco cómo la pueden utilizar, aunque es un documento que estaba pensado inicialmente para uso interno de nuestros equipos, creemos que claramente puede ser de utilidad para ustedes. No es, como les decía, no es una lista exhaustiva de conceptos, pero son los conceptos básicos que solemos utilizar. Y la traigo a colación precisamente por la última pregunta sobre el tema de los mecanismos de migración laboral.
Vean, aquí está la lista de algunos de estos conceptos: migración, migración laboral, trabajo migrante documentado, indocumentado. Esto me parecía también importante, Araceli, compañeros y compañeras, por la segunda parte de la sesión, que tenía que ver con la caracterización de la población trabajadora migrante. Aquí pueden encontrar una serie de categorías que suelen tener los marcos migratorios de los países: trabajador migrante temporal, migrante por cuenta propia, trabajador fronterizo o transfronterizo, eso es un concepto interesante, trabajador vinculado a un proyecto, por temporada. Aquí están los conceptos que comentábamos ahora: acuerdos bilaterales de migración laboral, acuerdos temporales, bilaterales temporales de trabajo temporal, programas unilaterales de trabajo temporales. Aquí solemos tener varias categorías de programas y otros conceptos que pueden ser interesantes. Entonces, una forma de usar esta presentación, por ejemplo, yo la tengo aquí en modo presentación, y si le hacen clic a un concepto, los va a llevar directamente a ese concepto. Por ejemplo, veamos el de trabajador fronterizo, que es muy interesante. Entonces, le hacen clic a la palabrita y los lleva al concepto de trabajador fronterizo. Entonces dice que trabajador fronterizo o trabajadora fronterizo es todo trabajador migrante que conserve su residencia habitual en un estado vecino al que normalmente regrese cada día o al menos una vez por semana por razones de trabajo. Entonces usted trabaja en un país X, en el país A, y va al país vecino al menos una o dos veces por semana por razones laborales. Generalmente los países, eso sucede creo que entre México y Guatemala y entre otros países, tienen un carnet especial para este tipo de trabajadores, de tal manera que no necesitan otro tipo de documentos, sino que pueden usar ese carnet porque les permite movilizarse mucho más ágilmente. Entonces, si quieren regresar al menú aquí está la fuente respectiva, etcétera, etcétera. Si pueden, si quieren regresar al menú de conceptos, ven aquí abajo que dice conceptos, entonces le dan clic y lo regresa al menú de conceptos. Veamos, por ejemplo, lo que estábamos hablando ahorita, el acuerdo bilateral de migración laboral. Según la definición que incluimos en esta presentación, son aquellos convenios celebrados entre dos estados o más que son jurídicamente vinculantes. Esto es muy importante, son jurídicamente vinculantes y se refieren esencialmente a la cooperación interestatal en materia de migración laboral. En algunos casos, los acuerdos de libre comercio y algunas plataformas de cooperación regional, como les estaba mencionando ahora el caso de CARICOM, también establecen disposiciones relativas a la movilidad de la mano de obra. Entonces, este concepto aplica para los ejemplos que vimos ahora. Hay otros acuerdos de trabajo temporal, acuerdos bilaterales de trabajo temporal, que tienen varias diferencias. Una es que no necesariamente son adoptados por los estados, sino que puede ser por un estado y una parte pública o privada de otro estado. Y no necesariamente tampoco son vinculantes, pero permiten la movilidad de trabajadores y permiten una cierta regulación de los trabajadores extranjeros por un periodo de tiempo determinado. Esta es otra movilidad de acuerdo bilateral de trabajo. Aquí entonces pueden encontrar una serie de definiciones relacionadas con la migración laboral. Por ejemplo, está el concepto de trabajador de temporada: es toda persona migrante cuyo trabajo, por su propia naturaleza, dependa de condiciones estacionales y solo se realiza durante una parte del año. Claramente, la migración por razones laborales, el sector agrícola es un ejemplo de esta estacionalidad, ¿verdad? Entonces, en esta presentación, ustedes pueden tener rápidamente algunos conceptos importantes en materia de migración laboral, como qué es un sistema de información del mercado laboral, el marco legal para la protección del trabajo de migrantes, cuál es el concepto de remesas, por ejemplo. Dice remesas, por remesas se entiende normalmente las transferencias financieras o en especie hechas por los trabajadores migrantes a sus amigos y parientes de las comunidades de origen, y son las transferencias monetarias de carácter privado. Hay algo muy interesante, y es que voy a dejar ya de compartir. Hay algo muy interesante sobre el concepto de remesas, y es que cada vez más se está empezando a hablar del concepto de remesas sociales, no solo remesas o transferencias financieras o económicas, sino que también hay remesas sociales, y eso hace referencia a la transferencia de ideas, prácticas, costumbres que se da en el país de origen
una persona regresa a su país de origen y trae ese tipo de nuevas ideas, nuevas costumbres o nuevas prácticas culturales, sociales, personales, y que también tienen un valor importante para el desarrollo del país de origen. Esa es la presentación que les comentaba, que puede ser útil para los que les interese profundizar en el tema de migración laboral y entender algunos de los problemas que hablábamos en esta sesión. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. No quisiera monopolizar tanto la palabra. No sé si tienen alguna consulta. Bueno, revisando el chat, ahorita hay una pregunta de cómo podríamos tener acceso a esa presentación y si se va a compartir la presentación de los conceptos. Con muchísimo gusto, claro que sí. Vean, podemos hacerlo en este mismo momento o vía formal a través de Araceli, pero yo con mucho gusto lo puedo hacer en este momento enviándoselos por el chat. Entonces, para no perder mucho tiempo, lo voy a hacer desde ya por el chat. ¿Les parece? Sí, nosotros retomamos esos archivos, igual los vamos a estar colocando en la casilla designada a este foro, que ustedes pueden ubicarla dentro de la plataforma virtual en el icono de foros virtuales. Entonces, hay dos formas de tenerla. Sí. Aquí va, entonces ahora la van a recibir aquí en el chat y después, como bien dice Araceli, la pueden encontrar en el foro. Ahora quisiera más bien, Araceli, si tenemos unos minutos antes de que, bueno, todavía tenemos un tiempo, y si no hay ninguna pregunta relacionada con la discusión que teníamos en la sesión, con mucho gusto, con muchísimo gusto, ¿qué efectos creen ustedes que va a tener toda esta nueva dinámica de teletrabajo y de otras formas de trabajo utilizando la tecnología en la gestión de la migración laboral? Claramente yo sé que estamos hablando de un segmento específico de la actividad económica. Claramente hay actividades económicas, por ejemplo el caso de la agricultura y otras que no están dentro de este comentario. Pero por ejemplo pensemos en un segmento que a mí también me parece muy importante observar, y es el segmento, digamos, de los trabajadores calificados o altamente calificados. Yo creo que a veces cometemos el error de, cuando pensamos en migración laboral, pensar estricta y únicamente en la migración laboral de trabajadores, por ejemplo, agrícolas o de trabajadores de servicio doméstico o trabajadores en ciertos sectores, cuando en realidad hay un flujo importante de migración laboral también en profesionales altamente calificados o trabajadores medianamente calificados. Y yo creo que vale la pena observar cada vez más este fenómeno y ver en qué medida la movilidad de esas personas nos sugiere cambios o no al marco regulatorio de la migración laboral. Esto se los digo porque estaba leyendo un artículo hoy que decía que algunas cámaras de turismo y cámaras de empresarios en Costa Rica estaban pensando solicitarle a las autoridades modificar o crear una serie de visas de trabajo. También se mencionaba el ejemplo de Bahamas y el ejemplo de Australia, Canadá y otros países que, revisen bien, quién sabe qué será, si será una medida de seguridad. Que hablaban sobre la posibilidad de crear visas específicas para profesionales. Quién sabe cuál será, no sé si todos tienen el problema en abrir la presentación o bajarla, si no, como bien decía Araceli, la van a encontrar en el foro en la segunda sesión, entonces la pueden encontrar en el foro del diplomado. Bueno, por alguna, déjenme ver si es, no creo que tenga que ver, no está abierta. Bueno. Yo ya la descargué, ahorita en lo que Fabio continúa la conversación, yo incorporo el nuevo archivo porque lo que hice fue bajarlo de línea para ponerlo como archivo en PowerPoint. Exacto, gracias Araceli. Entonces lo que decía es que estos países están valorando la posibilidad de crear nuevas visas de trabajo, pero vean qué interesante, y es para atraer profesionales o migrantes medianamente calificados o altamente calificados
para venir a hacer teletrabajo desde el país. Entonces, quería preguntarles qué piensan de esta posibilidad, si creen que es una tendencia que también en sus países puede darse, o si creen que es algo que solo algunos países podrán explorar, si han escuchado algo parecido. Me gustaría saber qué está pasando y realmente la pandemia nos ha realmente puesto a pensar si los esquemas de regular la migración laboral son los que deben mantenerse o si es una ventana de oportunidad para revisarlos y mejorarlos. De hecho, vamos a tener un ciclo de conferencias con el sector empleador en unas cuantas semanas originada en esa pregunta, y es decir, debido a la situación actual y como medio para recuperar las economías, podemos hacer cambios en la gestión migratoria de tal manera que le ayude a los países a recuperarse social y económicamente. ¿Ustedes qué piensan de este tema que les estoy comentando? No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto. Adelante, Paolo, por favor. Bueno, en el caso particular de Honduras, ya esto está avanzando un poco. El problema es que aquí no hay una legislación sobre el teletrabajo, entonces con mis compañeros y con mi jefe inclusive bromeamos como, bueno, por lo menos yo ahora que estoy en la casa casi siempre trabajo hasta el triple porque uno no hay que hacer en el hogar y te llaman a todas horas. Entonces sí bromeamos con eso, como que cuál teletrabajo, ahora uno trabaja el triple, pero obviamente esto es una perspectiva que ya está cambiando el mundo, ya la gente se está dando cuenta como bueno, como son esas bromas de esa reunión pudo haber sido un correo electrónico, bueno, ahora ya se están dando cuenta que en efecto uno se puede reunir por Zoom, e inclusive es más eficiente, ya que yo he notado que la gente es más puntual, que por lo menos en Honduras, y bueno, yo viví en Costa Rica también un tiempo y también el tico un poco impuntual, entonces eso sí ayuda un poco, la verdad, y me ha gustado. Está en mute, profesor, no se le escucha. Coincido plenamente con lo que dices. Yo creo que la carga de trabajo se ha tocado y creo que realmente ha llamado a muchos estados a correr con el tema de regular esa forma de trabajo. Claudia, efectivamente, por ejemplo, en el caso de Costa Rica se aprobó una ley de teletrabajo hace algún tiempo, pero que te soy honesto, yo no creo que muchos empleadores o personas estemos atendiendo a esa legislación, sino que nos vimos forzados a implementar esta modalidad de trabajo desde ya. Aquí lo interesante va a ser si usamos esta movilidad de trabajo para atraer personas migrantes a trabajar a nuestros países. Claudia, ¿qué querías comentar al respecto? En efecto, quería comentarles que en El Salvador es prácticamente la misma situación que comenta el compañero en Honduras, que realmente aquí no hay una legislación establecida sobre eso y quizás también las empresas no están tecnológicamente tan preparadas para poder dar este paso tan grande, ¿verdad? Porque primero es también de darles todo el equipo que necesitan para poder realizar el trabajo desde casa. Y otra de las cosas, por ejemplo, en el ámbito público, por ejemplo, yo que trabajo en un ministerio de Salvador, es difícil también mantener la información que uno maneja. Entonces, esa es otra de las cosas que quizás no todos están preparados para poder afrontar, porque ustedes saben que la información hay una que sí es pública, hay otra que es reservada, hay otra que es confidencial. Entonces, a veces eso del teletrabajo choca con este tipo de esta confidencialidad en cuanto a los archivos y la información que uno maneja, ¿verdad? Entonces, también por eso también es difícil dar ese salto para nosotros de poder trabajar desde nuestra casa. Entonces, sí es, por lo menos a nosotros siempre es necesario que tengamos que ir, y tanto también por las cosas como de la formalidad de todas nuestras comunicaciones, que no se ha implementado, por ejemplo, la firma electrónica, todas estas cosas que aún están en desarrollo en nuestro país. Entonces eso complica muchísimo más para nosotros poder trabajar así. Y ya no digamos
poder atraer migrantes de esta manera, ¿verdad? Porque... Sí. No, está señalando algo que es vital, y es que si queremos desarrollar esa modalidad de trabajo para atraer población migrante, para desarrollar algún tipo de sector, tenemos que tener la infraestructura necesaria. No podemos simplemente, ¿verdad? Todas las redes de telecomunicación tienen que tener la suficiente capacidad. Y mencionaste un tema sensible muy, muy importante, y ahorita continuamos con los otros comentarios, y es el tema de la seguridad. Nosotros, por ejemplo, desde la OIM no tenemos permitido utilizar algunas plataformas, otras sí. Entonces, muchas de estas plataformas que han tomado mucha fuerza durante la pandemia, no sé, muy buen punto lo que señalabas, Claudia. Ya me perdí un poco en el orden, veo varios comentarios. Aquí, antes de darle la palabra a alguien más, quería señalar algo que es muy cierto, lo que comenta don Amílcar Mejía, Amílcar, que es la situación que también ha afectado el desempeño de las actividades educativas, claramente, ¿no? Es decir, en todos los niveles educativos, primaria, secundaria, colegios técnicos, formación profesional, técnico, vocacional, universidades, todas se han visto afectadas por el acceso al servicio educativo, por todo este tema de la pandemia, y nos ha obligado también a explorar nuevas formas de recursos tecnológicos. Veo tres, Claudia, creo que tu mano fue el comentario anterior, no sé si quieres ampliar algo, pero veo también a Nelson Arévalo solicitando la palabra. Nelson. Sí, después de Nelson tenemos a Selma. Excelente. Sí, buenas noches. Yo consideraría que al hablar acerca de reformar la legislación laboral, acerca de esto del teletrabajo, pues es un gran reto, ¿no? Para empezar, porque precisamente el trabajo a través de vías telemáticas es cambiar todo el paradigma, ¿no? Estamos hablando de que nuestro trabajo se mide a través de, pues, cuántas horas pasamos sentados en el escritorio, ¿verdad? Y deben de ser 8 horas. Entonces, no se mide en base a resultados. Entonces, este hecho de, pues, intentar, como decir, ver el producto del teletrabajo, pues, puede resultar un poco difuso. Y, pues, sí, realmente considero yo que es cambiar, pues, es actualizarnos, es, como decir, estar abiertos a nuevas experiencias en este caso. Y pues sí, claro, hablo desde la experiencia de El Salvador, y pues varios compañeros no me dejarán mentir que de acá que suceda una realidad como esa, pues puede ser un poco lejano, y creo que incluso en el contexto actual, pues hay renuencia, ¿no? A que se trabaje desde casa, o sea, ya sea pues instituciones u organizaciones invitan a siempre, quieras o no, frecuentar el espacio físico de trabajo, aunque sea unos 3, 4 días, ¿verdad? Entonces, sí es como, sí es un gran reto, ¿no? Es un gran reto el que hay. Y, no, totalmente de acuerdo, Nelson, y voy a aprovechar tu comentario antes de darle la palabra a Selma para señalar algo, y es que lo interesante es lo siguiente, sobre todo con el tema de la tecnología. Generalmente, en la gran mayoría de nuestros sistemas migratorios, en nuestros países, para que te den un permiso de trabajo como extranjero, tienes que tener un contrato, una empresa que te diga, te voy a contratar, vas a estar trabajando regularmente en esta empresa. Hay diversas modalidades, diversos permisos, pero generalmente hay un principio de vínculo entre empleador y migrante trabajador extranjero, persona trabajadora extranjera, para poder darle ese permiso de trabajo y que trabaje regularmente. Esta modalidad de teletrabajo se trae bajo ese principio. Dice, ya no tienes que tener un contrato con una empresa determinada desde un país de destino. Puedes estar en El Salvador, en Honduras, en México, en Costa Rica, trabajando para 25 empleadores de todo el mundo, y no tienen que tener esos empleadores ningún tipo de contrato aquí en Costa Rica. Entonces, efectivamente, cambia la dinámica migratoria porque podrías tener una serie de visas o permisos novedosos bajo otros principios, como bien decías, actualizándose. Selma, adelante, por favor. Perdón, Fabio, antes de Selma, disculpen que tengo aquí pues la ventaja de tener el micrófono abierto, pero quería aprovechar para comentarles que en la casilla de chat está un link directo de la Asamblea de El Salvador, porque a partir del 20 de marzo nosotros pues contamos ya con una ley de regulación del teletrabajo, ¿verdad? Entonces, pues ahí se establecen 3 modalidades diferentes en cuanto a los autónomos, los móviles, los suplementarios, y luego tenemos el teletrabajo conectado y desconectado. Entonces, solo para seguir el orden, después de Selma vamos con Jessica y después con Sofía Baires. Gracias.
Hola, buenas tardes a todas y todos. Bueno, me gustaría comentar un poco y mi comentario va muy similar al de mis compañeros. Creo que hay demasiadas sinergias de pensamiento y justo lo que decía Milcar, que me parece súper importante, en el caso particular de México, me parece que es un tema cultural incluso. El otro día leía que México es el país o el segundo país de América Latina que trabaja más, ¿no? La ley del trabajo establece 8 horas, pero la gente normalmente en México puede trabajar como mínimo 12 horas o 10 horas, ¿no? Entonces, justo el trabajo se mide conforme a las horas que pasas en la oficina. Y al menos hablo por el sector público, ha sido muy complicado y no, como ustedes bien saben, imagino que en sus países también pasó así. Durante este tiempo o durante el tiempo de la pandemia jamás cerró ni el gobierno federal ni algunos gobiernos estatales, pero el gobierno federal no cerró. Entonces, justo en esta ideología de que estar haciendo home office era como no estar trabajando, ¿no? La verdad sí lo veo complicado, hasta donde yo sé, no ha habido no se ha hecho ninguna regulación y creo que va encaminado a que culturalmente lo veo muy complicado, ¿no? En México. Sin embargo, la pandemia nos presentó este y muchos otros tantos retos en temas laborales, no solo a los nacionales, sino también para las personas migrantes, y me parece importante como resaltarlo. En el caso particular, por ejemplo, de los profesionales de la salud, para que un profesional de la salud pueda trabajar en México, tiene que revalidar sus estudios y después sacar una cédula mexicana de que puede ejercer la profesión que tenga, ¿no? Entonces, es un proceso costoso, un proceso burocrático y un proceso muy largo, ¿no? Y con esto de la pandemia, lo que se hizo fue que, si bien sí tienen que hacer el procedimiento, pero no es necesario complementar todo el procedimiento para poder empezar a trabajar. Lo único que necesitan los hospitales públicos para contratar a un extranjero es que tengan una carta del gobierno del país de origen, que certifique que esa persona estudió medicina o enfermería o paramédico, etcétera, ¿no? Y con eso será suficiente para contratarlo. Y justo en algunas reuniones intersecretariales que se tenían con la Secretaría de Educación Pública, que es quien se encarga de realizar todo este tipo de revalidaciones, se hablaba de la importancia de agilizar estos procesos para otras profesiones que eran importantes tener en México, como, no sé, profesores de inglés o de otros idiomas, personas en el ramo de las tecnologías, etcétera, ¿no? Entonces, si bien no hemos podido avanzar y honestamente dudo que se pueda avanzar mucho en el tema del teletrabajo, al menos en el sector público, justo también por el tema de la información sensible y que nosotros tenemos una ley exclusiva que protege la información, etcétera, sí se han hecho otros avances que creo importantes en materia laboral para migrantes. Bueno. Hola. ¿Sí? Ya, ahora sí, perdón, perdí la comunicación un segundo. ¿Me escucharon? Sí, claro que sí. Decías al final que lo del nivel de avance que se está teniendo en esta medida. Sí, justo que lo del teletrabajo lo veía complicado. Exacto. Por el tema cultural, pero también por lo que decía una de las colegas de la sensibilidad de la información, que nosotros tenemos una ley en particular que protege la información que maneja el gobierno, entonces todo ha sido como muy complicado, entonces sí creo que al menos en el sector público será complejo avanzar hacia el home office. Una pregunta antes, Selma, un gusto escucharte, una pregunta antes de hacer un comentario. ¿Crees que estas medidas digamos, de simplificación de trámites para la convalidación de competencias es algo temporal por el tema de la atención a la pandemia o ya va a ser una medida permanente en adelante? Creo que surgió por el tema de la pandemia, pero como les comentaba, en las reuniones que hemos tenido con las autoridades correspondientes, se ha pedido o se ha solicitado que esta medida se pueda aplicar a otras profesiones necesarias para México, como los profesores, ¿no? Porque justo este trámite tan largo y en ocasiones, bueno, dependiendo de la región en México en que se haga, es costoso, es lo que un poco
desanima el tema de la migración laboral o que las mismas personas quieran venir a trabajar a México. Entonces, bueno, al menos ahora es por este motivo. También ha habido varias reducciones en los trámites. Por ejemplo, actualmente, y esto ya es permanente para todas las profesiones y en todo tiempo, no solo por la pandemia, ya no necesitamos que los documentos estén apostillados, ¿no? Y eso es un avance grande para nosotros porque era el gran problema siempre, ¿no? Ahorita hay un programa especial que tiene el gobierno de México con el ACNUR para certificar de manera expedita a médicos refugiados para que puedan empezar a trabajar en México de manera inmediata, ¿no? Entonces, se han hecho estos avances y se han trabajado, y bueno, justo fue porque la pandemia detonó todo este tipo de cosas en el tema, ¿no? Totalmente de acuerdo, ¿no? Y antes de dar la palabra o comentar algunas de las cosas que están hablando en el chat, aprovechar este comentario de Selma para decir que efectivamente los países tienen, o la mayoría de países tienen distintas formas de atraer población trabajadora migrante. Una de los, generalmente la literatura divide entre dos tipos de sistemas de atracción basados en demanda y sistemas de atracción basados en puntos. Cuando esos son un sistema de atracción de trabajadores migrantes basado en demanda, es cuando el sector económico afectado, la industria o en este caso los servicios médicos, la industria de salud, le dice al Estado, vea, necesito profesionales en estas y estas y estas y estas áreas. Entonces establecen un procedimiento para atraer ese tipo de profesionales. O, por ejemplo, como el caso que está explicando Selma, se simplifican los procedimientos existentes por una necesidad urgente, digamos, de emergencia o una coyuntura en específico. Pero eso es un ejemplo típico de un sistema basado en la demanda, donde el sector económico afectado dice claramente necesito traer población en cierto sector. Y también está el sector, los sistemas de puntos, donde hay más bien el sector económico no es el que tanto dice que quiere o que necesita, sino que es el Estado el que dice a todos los trabajadores migrantes que cumplan con estos requisitos, una lista generalmente muy amplia de requisitos, pueden tener acceso a ciertas visas de trabajo, a ciertos tipos de trabajo. Entonces, esas son como dos de las principales vías de atraer, sobre todo trabajadores migrantes medianamente calificados o no calificados. Voy a rápidamente hacer referencia a Araceli, a un comentario que decía Selim Rodas, que es muy interesante, y es el papel que están jugando los call centers o este tipo de empresas para incorporar a trabajadores migrantes retornados. Y realmente es muy interesante porque efectivamente hay un tema del uso de un segundo idioma, inglés, en otros portugués, en otros, que efectivamente están capturando mucha población de trabajadores migrantes. Es muy interesante. Aquí se menciona, Daniela, el tema de la Ley Federal de Trabajo. Dice el trabajo a domicilio, no como, la ley considera el trabajo a domicilio no como teletrabajo, pero se incluye la utilización de tecnologías. Y Laura, ¿qué tal? Comenta, en Costa Rica, a pesar de que existe el trabajo, las instituciones públicas estaban más reacias a implementarla. Sin embargo, con la pandemia se han debido tomar medidas, incluso minimizando requisitos. Totalmente de acuerdo. Se ha aumentado considerablemente la cantidad de funcionarios públicos que están trabajando y se ha visto resultados positivos. No obstante, el tiempo que se pasa, sí, totalmente de acuerdo. Laura, quiero aprovechar tu comentario, muchísimas gracias, para señalar algo interesante y vinculo con un comentario que se hacía antes en el chat, en la conversación, y es que la empresa responsable o una de las empresas responsables de brindar el servicio de telecomunicaciones mejoró su servicio, amplió la cobertura, el ancho de banda para que la demanda por teletrabajo fluyera mucho mejor. Entonces, como decíamos, no solo requiere una adaptación regulatoria, legislativa en algunos casos, sino que además que la infraestructura se adapte rápidamente a esta nueva forma de trabajo. Entonces es muy interesante. Yo creo, y aprovechando este comentario de Laura, y para atender una consulta que Laura hacía en el foro, yo creo que esto es un tema muy, muy interesante. Bueno, dice aquí que la presentación ya está en el foro virtual. Muchísimas gracias, Yanira. Yo creo que este tema es muy interesante, Laura. Esto es uno de los temas que probablemente la figura de los observatorios laborales deban estudiar. Y quiero hacer aquí rápidamente la conexión con uno de los temas que desarrollamos en la sesión. Los observatorios laborales fueron una especie de instrumento, de mecanismo que se estableció generalmente en los ministerios de trabajo a mediados de los años 2000, con el apoyo predominantemente de la OIT,
para generar información, analizar la evolución del mercado laboral y ver el comportamiento de ese mercado y generar información que sobre todo los tomadores de decisión pudieran utilizar. Sin embargo, por positiva que ha sido la idea y que efectivamente en algunos países todavía funciona, en la mayoría de países, y ese es el caso de Costa Rica, ese tipo de iniciativa no logró mantenerse sostenida en el tiempo con recursos importantes. Entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el Observatorio Laboral sigue funcionando en el Ministerio de Trabajo, pero con 2 personas nada más. Entonces, digamos que es poca la capacidad que tiene de generación de información y de respuesta o de efectos o de articulación con otras entidades y con un público mucho más amplio. Y además, como están dedicados a entender o a analizar el mercado laboral en su conjunto, no necesariamente le ponen atención al tema de la migración de manera específica, ¿no? Eso es algo que hemos tratado de cambiar o que estamos tratando de cambiar a través del estudio que hicimos el año pasado sobre sistemas de información de mercado laboral. Lo que estamos tratando de hacer es que los sistemas de información de los países del mercado laboral incorporen cada vez más variables migratorias, que las encuestas de hogares incorporen cada vez más variables migratorias, de tal manera que podamos percibir y analizar y medir mucho más fiablemente la presencia de trabajadores migrantes en nuestros países. Laura dice aquí, Laura, no sé si lo quieres comentar en vivo, en el chat. Hace poco aprobó un decreto para regularizar menos requisitos a las personas migrantes que trabajan en el sector aéreo. Claro, efectivamente, eso es algo eso es un buen ejemplo el que está poniendo Laura en el chat sobre el tema de mecanismos de regularización. Es interesante porque esos otros los instrumentos que los países están utilizando, sobre todo en Europa, pero en algunos casos por Costa Rica y otros casos, creo que para la población venezolana también es un instrumento que se utilizó por varios países, y es que en lugar de acuerdos bilaterales o multilaterales de migración laboral, se utiliza programas, se llaman programas unilaterales de regularización migratoria para que trabajadores que ya están en el país pasen a una condición regular, ¿verdad? Y pasen a una condición que les permita acceder a todos los derechos. Entonces, antes se usaba de manera temporal, pero ahora pareciera ser un instrumento cada vez más utilizado para beneficiar la incorporación y la inclusión laboral de trabajadores migrantes. Y el ejemplo de Laura es en el sector agrícola, efectivamente, pero se está haciendo también mucho para población refugiada, solicitante de asilo, como los venezolanos, por ejemplo. Vamos con Sofía. Sí, gracias, Araceli. Sofía, adelante. Hola, buenas noches. Ya me parecía familiar por el tema del sistema de información laboral, porque participé en las consultas. Pero Excelente. es súper interesante. Bueno, todavía tenemos que seguir reforzando para seguir generando este tipo de información, pero también, en mi opinión, va en cuanto al teletrabajo y velar porque dentro de cada país realmente la legislación se cumpla, porque de no ser así, entonces es de tener mucho cuidado porque se está vulnerando también derechos, ¿verdad? Además, nos empuja a lo que es la flexibilidad laboral y eso significa, por ende, un aumento de informalidad profesional, ¿verdad? Aunque tiene sus ventajas para el tema de la población migrante, que es súper difícil introducirse a los mercados laborales, pero muchas de estas cosas nos están facilitando en este momento, bueno, no salir, no exponernos al tema de la pandemia y todo, pero por otra parte, las empresas no están asumiendo su responsabilidad económica de lo que implica lo que está poniendo el trabajador, su casa, el pago de, muchas no están asumiendo el pago del internet, el local, la casa. O sea, eso ya se le vuelve un gasto al trabajador y entonces ahí debería de haber un bono que remunere, ¿verdad? Todo ese tipo de gastos que el trabajador está haciendo. O sea, lo vemos por una forma conveniente, relajado. Para las mujeres se ha incrementado 3 veces el trabajo. Imagínense, mujer, hogar, teletrabajo, hijos, educación, o sea, y no todos los hogares tienen una computadora y tienen acceso a un buen nivel de internet. O sea, también está haciendo como está vulnerando también a las personas.
¿verdad? El tema del teletrabajo, que es una buena iniciativa, que nos ha permitido encontrar esta herramienta, la pandemia, pero va más allá de eso, de hacer un análisis donde realmente las políticas públicas, ¿verdad?, se hagan cumplir. Totalmente de acuerdo, Sofía. Yo creo que efectivamente hay aristas de esta realidad que no necesariamente son positivas y que efectivamente ponen presión sobre algunos sectores de la población, claramente mujeres trabajadoras, que además madres de familia, madres, etcétera, entonces jefas de hogar, etcétera. Entonces, también en el caso de los hombres en otras condiciones, ponen presión y es muy interesante lo que comentas. Efectivamente es un costo que ha asumido el trabajador y que no necesariamente se ha compartido por parte de los empleadores. Quiero aprovechar este comentario de Sofía sobre el papel, digamos, de la mujer en el mercado laboral para vincularlo también a la situación de las mujeres en la migración laboral. Vieron ustedes en la sesión que yo hacía énfasis en un ejercicio sobre el concepto de feminización de la migración laboral. Y ahí no solo se hace referencia, o no se hace tanto referencia a la cantidad de mujeres que están migrando por razones laborales, que realmente se ha mantenido básicamente en un nivel similar, históricamente similar, aunque se ha aumentado ligeramente, pero si no es un asunto mucho más cualitativo. Es decir, las mujeres en materia de migración laboral están migrando más como parte de un proyecto de vida personal, digamos, no vinculado a una pareja o a una familia, y lo hacen cada vez más por razones profesionales de estudio o de trabajo, no porque haya un tema de reunificación familiar o de proyecto de vida familiar. Entonces, a esa mayor feminización, a esa mayor participación de la mujer de manera independiente en la migración laboral, se le está poniendo muchísima atención, porque efectivamente también puede requerir algún tipo de atención, digamos, especializada o particularizada, o particular en materia de legislación y en materia de gestión de la migración. Así es que muchísimas gracias, Sofía. Yo creo que es un comentario muy acertado. Creo que a todos nos ha puesto una serie de presiones esta dinámica del teletrabajo, pero efectivamente en el caso de las mujeres, en muchos países la carga probablemente es mucho, mucho mayor. Y es muy común verlos en las llamadas, en las conferencias, al mismo tiempo realizando labores de cuidado, ¿no? Es muy, muy común. Es mucho más difícil verlo en el caso de los hombres, que probablemente también haya muchos, ¿no? Aquí nuestra compañera Yanira Flores nos trae a colación un comentario que se nos había quedado ahí arriba, y es de Jacqueline Larín, que menciona que sobre la modalidad de trabajo virtual en El Salvador hasta cierto punto habrían ventajas. Sin embargo, los trabajadores informales se verían afectados debido a que muchos no cuentan con conocimientos o recursos suficientes, por lo que estarían en desventaja con las grandes empresas. Yo creo que, gracias por este comentario, Araceli, a mí me parece súper importante cuando hablamos de mercado de trabajo, informalidad, migración laboral, y traemos a colación variables de otra naturaleza, por ejemplo, educación. Jessica, termino el comentario. Educación, salud y tal, porque esto demuestra la transversalidad, ¿verdad?, de este tipo de fenómenos y este tipo de procesos. Efectivamente, si queremos que haya una migración laboral más ordenada, más segura, regular, un mercado laboral mucho más estable, menos informal, pasa necesariamente por variables educativas, por una política educativa con mayor cobertura, con mayor calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto no es solo un tema de gestión migratoria, gestión de fronteras, etcétera, sino que tiene que ver con modelos de desarrollo del país. Jessica, por favor, adelante. Muchas gracias. Sí, bueno, en realidad varias de las cosas que quería comentar ya las han adelantado. Yo también creo que este tema de la nueva forma de vida que vamos a tener, ¿verdad?, tiene pros y contras. Dentro de los pros, yo creo que ha obligado a muchas personas a romper paradigmas que se tienen, sobre todo, yo les puedo mencionar, yo que trabajo en el sector público, muchísimos de los procedimientos que hemos llevado a cabo obligan a reuniones presenciales, entrega de documentos firmados y sellados en físico, y todo este tema del coronavirus ha venido a ayudarnos a un cambio de paradigma que en muchos sentidos nos ayuda a ser más eficientes desde mi perspectiva, ¿verdad? Sin embargo, también tiene muchas cosas que no son tan positivas,
Una de ellas, creo yo, y es que, en mi opinión, incrementa el nivel de inequidad que existe entre los trabajos calificados y los no calificados. Usted hablaba hace poco de personas que se dedican al cuidado de otras personas, y se los puedo contar yo que trabajo en temas de protección al migrante en Honduras. Nosotros veíamos, por ejemplo, la diferencia en el perfil de los migrantes que van hacia el norte de América versus los que estaban migrando hacia Europa, específicamente hacia España. En el caso de los que migran hacia Estados Unidos, el 80% son de género masculino. Sin embargo, la población que está migrando o estaba migrando hacia España eran en su mayoría mujeres, por la diversidad en el tipo de labor que se estaba requiriendo en estos dos países, ¿verdad? Las mujeres en España, en su mayoría, iban al cuidado de personas de la tercera edad y de menores, ¿verdad? Algo que realmente es muy preocupante y que se está viendo ahorita con esta pandemia es que todos nos hemos replanteado el tipo de inversión y de gasto que estábamos teniendo. Y desgraciadamente esto viene directamente a impactar el tipo de trabajo en el que nuestros connacionales se han venido dedicando en estos lugares, porque evidentemente si alguien tal vez salía a trabajar y tenía que dejar a alguien al cuidado de sus hijos o de sus papás, eso es algo que ya no es una prioridad en este momento porque ellos están en casa, entonces automáticamente ese puesto de trabajo informal que era para un trabajador no calificado, digamos, ahora ya no existe. Y todas estas personas se están quedando sin empleo y la única alternativa que les queda es regresar a los países, ¿verdad? Donde también la situación es la misma y donde también no existe la oportunidad que antes estaban teniendo ellos en el extranjero. Entonces, esto es una problemática completamente nueva y muy grande a la que nos estamos enfrentando los países, sobre todo del Triángulo Norte. Muchísimas gracias, Jessica. Muy interesante el comentario y quiero vincularlo a un concepto muy común en materia migratoria, que es el concepto de factores de atracción y factores de expulsión. Entonces, de que hay una serie de factores de expulsión que motivan a nuestra población a veces a migrar por un asunto de necesidad, digamos como última opción. Efectivamente, como bien dices, hay ciertos mercados y países de destino que atraen a cierto tipo de población por necesidades de algunas actividades económicas o realidades sociales de esos países. Entonces, toda la labor de cuidado que realizan muchas mujeres en Europa, vinculado a un patrón demográfico de un continente con una población adulta mayor mayoritaria, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente son unos factores de atracción que cambian los flujos migratorios laborales de uno a otro destino. Entonces, realmente interesante el ejemplo. Aquí menciona Selma un dato muy interesante y es que no solo las mujeres tienen que lidiar con una serie de condiciones en materia laboral, en los mercados laborales, en la migración laboral, en el marco del, digamos, el proceso de migración laboral, sino que además se considera que son las que envían o suelen enviar mayor cantidad de remesas a sus países de origen, ¿no? Ya hablábamos del tema de remesas más adelante o al inicio de la presentación. Entonces, sí, efectivamente, hay una serie de dimensiones que afectan de manera diferente a ciertos tipos de población. Y yo creo que el fenómeno de la migración laboral, cuando uno lo ve en el espejo de los mercados laborales, tiene todos estos matices. No solo es un tema de dónde hay demanda, dónde hay oferta de mano de obra migrante, sino también qué tipo de mano de obra migrante, calificada, no calificada, si las mujeres o los hombres son los que suelen atraerse más o menos hacia esos sectores, y tiene implicaciones en toda índole, familiar, social, económica. Entonces, yo creo que ha sido muy interesante los comentarios porque nos han dado, nos han confirmado que la gestión de estos temas es absolutamente multidimensional, ¿no? Y poco hacemos si la entendemos solo como un asunto económico o un asunto estrictamente de dinámica económica, y tiene realmente implicaciones sociales importantes. Hay un video en la sesión que yo desarrollé, hay un pequeño video que hablaba sobre la feminización de la migración, y efectivamente también plantea el tema de que las mujeres migrantes no solo enfrentan a veces muchas más dificultades que los hombres migrantes para incorporar un mercado laboral, sino que tienen en muchas ocasiones esa doble situación de vulnerabilidad, ser migrante en muchos casos y ser mujer, y que entonces hay muchas sociedades de destino que eso le genera una situación de vulnerabilidad. Entonces, efectivamente hay que atender esas necesidades específicas. Araceli, no sé si hay algún otro comentario o pregunta que no percibo aquí, pero creo que los hemos abordado casi todos, ¿no? Sí, ya están abordados casi todos, y bueno, ya nos pasamos un poquito de la hora.
Quizá, bueno, si no hay ningún otro comentario, yo solo tengo unos anuncios finales. ¿Algún otro comentario antes del cierre? Yo quisiera decir, Araceli, nada más, perdón, antes de terminar, que cuando hablamos de caracterización de la población migrante, si ustedes vieron la presentación, tiene mucho que ver con alguna caracterización en términos etarios, de género, por movimientos entre países, pero obviamente esa caracterización puede ampliarse en otras variables, en otras categorías. Por ejemplo, hay toda una corriente que cada vez más está estudiando el tema de la población trabajadora migrante indígena, que también es un tema de interés. Claramente el tema de la mujer trabajadora migrante también es un tema importante. Entonces, más bien yo los invito a que en los recursos adicionales que aportamos en la sesión puedan buscar en función de sus intereses específicos esos temas que les pueda servir de mayor interés. Y si hay algo que quieran aclarar o ampliar, se comunican con nosotros y con mucho gusto facilitamos algún recurso adicional. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, los comentarios adicionales que les quería compartir es, ustedes observan en la plataforma virtual, justo luego del mensaje de bienvenida, que está el foro de consultas técnicas y el foro de novedades. El foro de consultas técnicas tiene la finalidad de poder recuperar de parte de ustedes aquellas consultas vinculadas con el desarrollo de todas las herramientas de la plataforma. Si han tenido dificultades con visualizar algún video, dificultades con alojar alguna actividad, alguna asignación en particular, o incluso, por ejemplo, si quieren hacer consultas de cómo poder navegar en diferentes momentos de la plataforma. Y luego está el otro foro, que es el de novedades. Ahí pues les invitamos a que ustedes estén pendientes porque a veces se dejan también comentarios, noticias, etcétera, etcétera. De igual manera, pues Yanira está constantemente comunicándoles todos los diferentes pasos a seguir por semana y si hay alguna actualización en la plataforma, igual forma. El día de mañana ustedes estarán recibiendo una especie de encuesta. Nosotros, como ya se dieron cuenta, esta es una actividad novedosa que incorporamos en el diplomado y queremos conocer su opinión. Algo muy importante es pues el tema del horario. Sabemos que este es un horario un poco cansado y queremos saber también de parte de ustedes si estamos bien con esta hora, si lo hacemos más temprano. Cualquier comentario que abone y que pues nos permita desarrollar esta actividad de la mejor manera y pues que ustedes tengan también la retroalimentación necesaria. Así es que de mi parte eso sería todo. Les agradecemos muchísimo haber atendido esta convocatoria y pues nos veremos hasta el próximo jueves. Feliz noche. Gracias.